Últimos años de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Francia había sido invadida por Hitler y quedó dividida en dos partes, una ocupada por Alemania, mientras la otra conservaba cierta soberanía. El objetivo mayor de Hitler era Inglaterra, pero resistieron. Estados Unidos y la Unión Soviética se habían incorporado a los aliados en 1941. La guerra se estaba desarrollando también en territorios africanos y asiáticos. Estados Unidos presionaba a los países latinoamericanos para que se unieran a la guerra contra el nazifascismo. La invasión aliada a Italia le quitaba dominio sur a su país a Mussolini. Rusia reconquistaba todo su territorio y se lanzaba a la ofensiva. El 1 de mayo se suicidó Hitler. Sin embargo, Japón no se había rendido y Rusia continuaba avanzando sobre su territorio. Los norteamericanos arrojaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Lo que se puede indicar como el comienzo de la Guerra Fría. En septiembre, Japón firmaba la capitulación con los Estados Unidos. De acuerdo a lo decidido en la conferencia de Yalta por Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, se subdividió Alemania en 4 partes, la cuarta para Francia. Polonia tuvo que entregar a Rusia una parte de sus territorios y obtuvo una zona de Alemania. Italia perdió sus colonias africanas y Trieste. Albania recuperó su independencia y Francia obtuvo nuevamente los territorios de Alsacia y Lorena. El presidente norteamericano Roosevelt no llegó a ver el fin de la guerra, murió en abril de 1945. Continuó la presidencia Harry Truman. Mussolini fue capturado y ejecutado. Las Naciones Unidas. En abril de 1945 se formó en San Francisco la Organización de las Naciones Unidas. Su finalidad primordial era asegurar la paz mundial. Tiene un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes y 6 no permanentes, elegidos por la Asamblea General. Esos 5 países tienen una función rectora sobre los demás. La primera función debía asegurar el desarme. En la conferencia de Yalta y Potsdam se fijaron las bases de los nuevos principios de derecho internacional. El comienzo de la Guerra Fría. La Guerra Fría había comenzado cuando finalizó la alianza entre Rusia y las potencias occidentales. Rusia extendió su influencia a varios países de Europa Oriental, cuyos gobiernos fueron cayendo bajo la dominación comunista. Según la expresión de Churchill, una cortina de hierro separaba a los países de Europa Oriental de los países de Occidente. La doctrina Truman consistía en evitar que la URSS se siguiera expandiendo. Este mundo bipolar se organizó a partir de 2 tratados militares, el del Atlántico Norte por parte de Estados Unidos y sus aliados, y el de Varsovia por los países del bloque comunista. La ayuda económica de parte de Estados Unidos consistió en la creación del Plan Marshall y la organización de los Estados americanos. Los grandes países comunistas. Mao Zedong, fundador del Partido Comunista Chino, había organizado el Ejército Rojo, quien finalmente conquista el poder en 1949, proclamando la República Popular de China. El dictador Chiang Kai-shek estableció el Estado de Taiwán o China nacionalista. En la URSS, Stalin acentuó el carácter personalista de su gobierno, uniendo la tarea de reconstrucción del país a un incremento del control burocrático, ideológico y policíaco, con condenas, expulsiones y destierros. Su muerte en 1953 llevó un proceso de desestalinización. La descolonización. Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó un periodo de colonización para los países del tercer mundo. Este proceso se debe a causas internas, como la organización de las clases y élites aborígenes en movimientos de liberación nacional, y causas externas, como el debilitamiento de las potencias coloniales después de la guerra. La India inició esta etapa en 1947 y le siguieron la mayoría de las colonias africanas, asiáticas y algunas americanas. La reunión de 29 ex colonias afroasiáticas en Bandung, Indonesia, muestra la realidad económica, cultural y social del naciente tercer mundo, sometido por tantos años al colonialismo. En 1945 se forma la Liga Árabe. Su objetivo era reforzar los lazos entre los estados árabes y coordinar su política exterior. Con la exportación de los yacimientos de petróleo, comenzó la disputa por el dominio político del área. La fundación del Estado de Israel por la ONU en 1948 dio lugar a la protesta de la Liga Árabe, ya que numerosos árabes residentes de Palestina debieron abandonar el lugar. Después del conflicto bélico en 1948-49, se dividen los territorios con los países vecinos. Israel ataca a Egipto y lo vence, ocupando el Sinaí y la Franja de Gaza. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana, producida en 1959, fue un golpe duro para Estados Unidos. Cuba había estado bajo su órbita de la independencia de España de 1898, que le daba derecho a intervenir en los asuntos internos.
Mientras estuvo bajo el neocolonialismo de Norteamérica, Cuba sufrió el atraso económico, el monocultivo, el desempleo, el analfabetismo y la instauración de gobiernos dictatoriales, como el de Fulgencio Batista. Luego del fracaso del cuartel de la Moncada, Fidel Castro, junto a un grupo de revolucionarios, entre ellos Ernesto Che Guevara, organizaron el movimiento 26 de julio, que llegó a Sierra Maestra en 1956 para formar guerrillas. El 1 de enero de 1959, Batista huyó de La Habana y Fidel Castro pudo tomar el gobierno. Empujada por el alineamiento, Cuba solicitó apoyo en la URSS, que se lo dio, comprándole cosecha de azúcar. La política socialista en Cuba redujo las tarifas, nacionalizó las compañías telefónicas, los derivados del petróleo, los monopolios y las empresas cubanas, y organizó los programas de educación y salud pública. La política imperialista de Estados Unidos. El ejemplo cubano movió a distintos grupos revolucionarios en países latinoamericanos a organizar guerrillas. Durante la presidencia de Kennedy se impone un nuevo giro político en los Estados Unidos. Con el aumento de la producción industrial se incrementa el presupuesto estatal. Se ofreció un amplio programa de ayuda a los países del tercer mundo. En 1962 logra, en la conferencia de Punta del Este, separar a Cuba de la OEA y también envía 10.000 asesores militares a Vietnam. Cuando Kennedy es asesinado, el presidente Johnson rectifica la política exterior, volviéndola más agresiva. Luego de la Revolución cubana, se dispuso a defender en todos los casos a la democracia representativa. Con esta nueva política, los golpes militares dejaban de ser mal vistos. En Brasil, el golpe militar contra Gulag inaugura un largo periodo de dictaduras con apoyo norteamericano. Corea fue dividida en dos estados, norte y sur, el primero controlado por Rusia y el segundo por los Estados Unidos. La guerra de Corea terminó con el fracaso de los Estados Unidos. La guerra de Vietnam. Indochina había sido conquistada por Francia a fines del siglo pasado, tomada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y libraba una guerra por su independencia. Después de la retirada de Francia, la Conferencia de Ginebra divide el país en dos estados, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte recibe la ayuda de la URSS y de China, y realiza un programa de rápida reconstrucción y expansión económica. Vietnam del Sur fue ayudada por los Estados Unidos, que envió más de 300.000 soldados norteamericanos a bombardear Vietnam del Norte. Pese a la ayuda norteamericana, las luchas siguieron hasta 1975 y finalmente se unificó el país con el nombre de República Socialista del Vietnam. La situación europea. En Europa se formó en 1957 la Comunidad Económica Europea, inicialmente formada por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y la República Federal de Alemania. Sus objetivos eran la expansión económica, la elevación del nivel de vida y la unión política de los pueblos europeos. Se incorporaron luego Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, en 1981 Grecia y en 1986 España y Portugal. Alemania se había dividido en 4 zonas de mando para Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Con la Guerra Fría y la división del mundo en dos bloques, Alemania quedó constituida en dos estados, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. La capital, Berlín, fue dividida. La tensa situación creada por la Guerra Fría determinó la construcción en 1961 de un muro que separó materialmente a Berlín en dos partes hasta 1989, en que fue desmantelado para proceder, en 1990, a la unificación de Alemania. La crisis en Europa. El Plan Marshall había logrado la reconstrucción de Europa, engendrando una sociedad de consumo. En 1973 se desencadenó la primera crisis del petróleo, descendiendo los índices de crecimiento de todo el mundo. A raíz de esto, los países comunistas fueron los menos afectados. Por otro ámbito, la Iglesia cambió su actitud y la Conferencia de Medellín signó esa transformación en América Latina. La muerte del Che en Bolivia, en medio de sus intentos para propagar la guerrilla por la liberación latinoamericana, fue tomada como bandera en muchos puntos del mundo. En Europa, los conflictos sociales emergieron a la vista en ocasión del Mayo francés de 1968, cuando la revolución estudiantil se extendió a los medios intelectuales, obreros y de clase media. En Checoslovaquia, los jóvenes lucharon por la primavera de Praga para lograr mayor libertad y la dominación rusa en su país, pero fueron violentamente reprimidos. En Roma, Berlín y Atenas también se vieron estas protestas estudiantiles. Estados Unidos. Los jóvenes estaban negando a participar en la guerra de Vietnam, que consideraban injusta, y el pacifismo hizo difundir el movimiento hippie. El caso Watergate llevó a la renuncia de Nixon y de sus principales colaboradores en el año 1794. América Latina.
comenzaron a surgir gobiernos progresistas y hasta revolucionarios, aunque en muchos países centroamericanos continuaban las dictaduras, como en los casos de Paraguay hasta 1989 y Brasil hasta 1985. En Chile, en 1970, gana las elecciones el socialista Salvador Allende, que inicia una revolución pacífica con reformas establecidas por el Congreso, estableciendo la nacionalización de la industria del cobre, acero y minas de carbón. Por su parte, Estados Unidos se enfrentó a esta política y colaboró en el golpe de Estado que llevó adelante el general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. En esta misma fecha fue asesinado el presidente Allende. En Perú, en 1968, había asumido por medio de un golpe el progresista general Velasco Alvarado, que nacionaliza los servicios de telecomunicaciones y embarga los bienes de la International Petroleum Company por no pagar sumas adeudadas y reclamadas por el gobierno. Este gobierno duró hasta 1975, en que es reemplazado por un militar. En Panamá, asume el general Omar Torrijos en 1968. Tras tensas negociaciones con Estados Unidos, Panamá asumiría el control de la zona del Canal de Panamá. En julio de 1981, Torrijos muere en un dudoso accidente aéreo.